Muy bien. Muy buen día, soy el doctor Sebastián Arana Garza, soy cirujano bariatra certificado y al día de hoy vamos a conocer algunas preguntas acerca de este nuevo dispositivo llamado VariClip. Muy bien, ¿por qué recomendaríamos al paciente ponerse el VariClip? Actualmente a los pacientes le comentamos que la principal ventaja que tiene VariClip y por lo cual lo recomendamos son en realidad dos cuestiones. Número uno, es un procedimiento en el cual se puede realizar prácticamente un procedimiento restrictivo muy parecido a manga gástrica sin tener el riesgo de una complicación de fuga debido a que aquí no hay grapeo, se coloca el dispositivo y entonces la posibilidad de fuga es de cero. Y segundo, que es un procedimiento reversible. Una de las limitantes que tenemos, por ejemplo, con manga, es que es un procedimiento no reversible. Entonces, si en algún momento el paciente tuviera alguna situación en la cual quisiéramos regresar a anatomía normal, pues es imposible. VariClip nos da esta gran ventaja. Es un procedimiento de mínimas complicaciones y 100% reversible. ¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes del paciente que están por operarse con VariClip? Muy bien. Todos los pacientes que van a someterse a un procedimiento bariátrico tienen generalmente las mismas inquietudes. Si el procedimiento va a ser seguro, si tendrá una pérdida de peso eficiente y si no tendrán alguna complicación a largo plazo si el procedimiento les va a mermar su calidad de vida a futuro. ¿Por qué? Porque existen pues, muchos rumores de que la absorción de multivitamínicos, minerales y demás cosas. Entonces, ¿cuál es específicamente hablando de VariClip la respuesta a esta pregunta? La principal preocupación que puede tener el paciente es las que ya mencionamos, que prácticamente siendo un procedimiento de muy poca invasión, siendo un procedimiento con mínimas complicaciones porque no hay grapeo y siendo un procedimiento reversible, gran parte de esas complicaciones que rodean a la cirugía bariátrica previa o convencional o antes del VariClip, pues quedan un poquito a un lado. Y la otra cosa es si este procedimiento, por ser nuevo, tendrá alguna complicación. Al día de hoy, para que llegue este producto a los pacientes, pues pasa un proceso de evaluación y es un procedimiento que inició su desarrollo hace más de 10 años y que el día de hoy llega a nuestro país ya después de un proceso muy extenso de investigación, protocolos y demás. Entonces, es un procedimiento bastante seguro. Y la otra cuestión es que siendo un procedimiento reversible, las cuestiones o los temores de que pueda haber algo que nos afecte a largo plazo es extremadamente mínimo. Entonces, probablemente esas son las preocupaciones más importantes del paciente y en este contexto de VariClip, pues pueden ser prácticamente todas resueltas debido a la naturaleza misma del procedimiento. ¿Cómo debe prepararse el paciente antes de la cirugía? Todos los procedimientos bariátricos requieren un proceso de preparación y VariClip no es la excepción. Es importantísimo que el paciente comprenda que no se va a hacer un procedimiento para bajar de peso. En realidad, por lo menos en nuestra perspectiva, los procedimientos tienen que verse como un proceso de cambio de hábito. Y el proceso de cambio de hábito inicia semanas antes de la cirugía. Entonces, en el caso específico de VariClip, también debe haber un proceso de preparación multidisciplinario como cualquier otra cirugía, donde tiene que ver el paciente un equipo multidisciplinario, nutrición, psicología, etc. Pero además de eso, siendo un procedimiento donde se coloca un dispositivo en el estómago tiene que estar en muy buenas condiciones. Por lo tanto, también será recomendable hacer una dieta preoperatoria para mejorar condiciones de la cavidad abdominal, que tengamos mejor espacio para operar, pero también para evitar tabaco, alcohol, irritantes y dar medicamentos para que el estómago esté en perfectas condiciones para que la recuperación después del clip sea excelente. ¿En qué consiste la dieta, Doc?
La dieta antes de la cirugía específicamente tiene dos propósitos. En cualquier cirugía bariátrica es una dieta baja en carbohidratos para disminuir un porcentaje de grasa intraabdominal y entonces tener más espacio para trabajar. Recordar que la grasa visceral se concentra muchas veces en el hígado y tiene un tamaño muy grande y entonces que disminuya un poco el tamaño nos permite tener un procedimiento más rápido, más cómodo y más seguro para el paciente. Y en el contexto de CLIP, eh, al colocar un dispositivo en el estómago, si el estómago no está, digamos, en buenas condiciones, si hay inflamación, si hubiera gastritis, si hubiera alguna úlcera, por ejemplo, pues la recuperación no sería la ideal. Entonces, hay que quitar irritantes, cualquier alimento que pueda irritar el estómago, entre ellos el alcohol, por ejemplo, durante un par de semanas antes, y luego un tratamiento con medicamento para que el día de la cirugía el estómago esté en perfectas condiciones. ¿Qué pasa si una persona fuma antes de la operación? Muy bien. El cigarro y la cirugía bariátrica no se llevan en lo absoluto. Existirán posturas que dicen que la manga, por ejemplo, es la cirugía ideal para pacientes fumadores. En realidad no existe procedimiento ideal para el paciente fumador. El paciente fumador, después de un procedimiento, generalmente tendrá problemas, independientemente del tipo de cirugía, y CLIP no es la excepción. Tenemos que ser bastante categóricos en que cualquier dispositivo que esté en contacto con el estómago, si el paciente fumara antes o después de la colocación, habría el riesgo de que el estómago se inflame y entonces causar úlceras. Y si esta úlcera coincide donde está el dispositivo, después de varias semanas o meses, pudiera el dispositivo entrar a la cavidad abdominal, meterse, encarnarse. Entonces, el paciente fumador debemos de pedirle que suspenda el uso de tabaco siendo teórico de manera definitiva para que podamos evitar ese tipo de complicaciones. ¿Cuánto tiempo antes se debe de dejar de fumar de la operación? El consumo de cigarro, si bien lo más dañino es la nicotina desde el punto de vista de la cicatrización y esa pues con unos cuantos días, 5 o 7 días de que se suspenda el uso del cigarro, pudiera ser suficiente, vienen también las complicaciones pulmonares. Recordar el cigarro afecta el movimiento de los cilios, que son los cabellitos que viven adentro de los bronquios y de la tráquea. Y entonces, si el paciente deja de fumar una semana antes, va a estar con estas secreciones que causa el dejar de fumar. Es un evento normal. Por lo tanto, para brincar el efecto de nicotina y brincar el efecto pulmonar, lo ideal es que el paciente deje de fumar por lo menos 3 semanas antes, preferente un mes. Perfecto. ¿Qué otra? A4. A4. ¿Cuál es la diferencia en la alimentación de una persona operada con Bariclip a una persona sin ninguna operación bariátrica? Está muy buena. ¿Cuál es la diferencia de la alimentación en un paciente con cirugía bariátrica, por ejemplo, CLIP, a un paciente sin cirugía? En realidad, la alimentación desde el punto de vista de actividad sí debe de cambiar de manera importante. Tenemos que hacer una alimentación fraccionada de porciones pequeñas, aproximadamente 5 veces al día. Pero la realidad de las cosas es que cualquier persona con o sin cirugía deberíamos de comer porciones pequeñas 5 veces al día. ¿Cuál es la diferencia después del procedimiento? La diferencia es que generalmente los pacientes o las personas sin cirugía, pues batallamos mucho en poder mantener este patrón de alimentación, esta estructura que nos va a llevar a un cambio de hábito y a una pérdida de peso que se debe de mantener de manera permanente. La cirugía es lo que hace. Por eso volvemos al concepto de los procedimientos no deben ser vistos como cirugías para bajar de peso. Tienen que verse como procesos para mejorar hábitos alimenticios.
Y el procedimiento precisamente es lo que hace. Es una herramienta que le facilita al paciente poderse apegar a una estructura alimenticia nueva de porciones pequeñas, comiendo cada 3 horas para mantener pues una alimentación y un proceso educativo donde lo vamos a hacer esto 1 mes, 2 meses, 6 meses, 12 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y a medida que se practica este hábito nuevo, hacerlo prácticamente ya parte de nuestro comportamiento y así lo que se baja en un principio poder mantenerse el resto de la vida. Perfecto. Y por alguna razón, una vez que el paciente ya se operó con Variclip, ¿el dispositivo puede infectarse, moverse, abrirse o algo por el estilo? Muy bien. Vámonos por partes. El clip, siendo un dispositivo, un cuerpo externo al cuerpo, sí pudiera tener alguna de estas complicaciones, pero son riesgos muy, muy bajos. Son situaciones que se pueden evitar y sobre todo dependerá mucho del proceso y del cuidado que se le dé al dispositivo. Es por eso que al día de hoy Variclip ha logrado tener una incursión bastante cuidadosa en cual los cirujanos que colocan Variclip pasan por un proceso de evaluación y un proceso de certificación para tener este debido cuidado con los pacientes y saber cómo cuidar al paciente antes, durante y después de la colocación, para minimizar esos riesgos. Por ejemplo, el riesgo de infección. El dispositivo viene perfectamente esterilizado y debe de colocarse en un hospital que tenga todas las características de certificaciones y de higiene para que eso no tenga ningún grado de infección y sea completamente limpio el procedimiento. La cuestión de que se pueda mover, siendo un objeto inanimado, un objeto rígido, colocado en un órgano móvil, el instrumento se puede mover. Por lo tanto, es muy importante el debido cuidado del paciente después del procedimiento, porque este movimiento se puede dar en los primeros días, en lo que los puntos de fijación generan su cicatriz y entonces ya queda muy bien fijado el clip. Y en estos primeros días, sobre todo los cuidados son evitar náusea, evitar vómito, y esto generalmente tiene mucho que ver con que el paciente se apegue a las indicaciones que el equipo médico le dé, sobre todo de la progresión de la alimentación para que todo salga de manera adecuada. Y que el clip se pueda abrir. Al día de hoy en la literatura no hay ningún reporte de que el clip se pueda abrir de manera espontánea. Y volviendo al tema de las certificaciones, cada uno de los cirujanos que coloca clip pasa por un proceso de certificación donde se avale que la colocación del dispositivo sea adecuada para que pues no pueda haber ningún tipo de complicación técnica de pues el clip se abrió porque se colocó mal. Al día de hoy, cualquier cirujano que esté dentro de la interfase o de la página de Variclip tiene un proceso de certificación y eso avala que el cirujano tiene las capacidades, las habilidades y el conocimiento para poder poner el dispositivo de manera adecuada. Ok, perfecto. Tenemos Las extras. y 2 preguntas extras. La recuperación y las personas que superan con comorbilidad tienen que llevar el mismo régimen alimenticio de cualquier otra persona aproximadamente. Ok. La primera, ¿cómo funciona la recuperación? ¿Cómo funciona la recuperación después del Variclip? Muy bien. El procedimiento de Variclip, siendo un procedimiento restrictivo, donde se coloca un dispositivo que va a disminuir la capacidad de ingesta del paciente, de la cantidad de alimento que podemos ingerir. La recuperación es muy parecida a los demás procedimientos bariátricos, aunque mucho más ágil o más rápida, porque es un procedimiento como no conlleva grapeo,
pues estos cuidados de la transición de la dieta para cuidar que cicatrice el estómago grapado, podemos ser un poquito menos, digamos, podemos ser un poquito más express, un poquito más eficientes. La alimentación se puede avanzar un poco más rápido que en manga o en bypass, y entonces no se requieren estas 4 o 5 semanas de líquidos y luego papilla y luego blanda. La alimentación sí será progresiva, se iniciará siempre con líquidos y luego blanda y luego ya sólidos, pero en un tiempo menos prolongado. Después de esto, la cuestión de la suplementación, que es una cuestión que mucha gente pregunta, que si con clip hay que suplementarnos o no, porque no es una manga, no es un bypass. Al día de hoy, cualquier procedimiento que manipule el tubo digestivo se debe de suplementar por lo menos los primeros 24 meses. ¿Por qué? Porque las cantidades de alimento, el aprendizaje que lleva el paciente puede llevarlo a que de repente no esté consumiendo completamente sus requerimientos de ciertos minerales, ciertas vitaminas. Entonces, para ser más que todo preventivo, como en cualquier procedimiento bariátrico, al paciente se le recomendará en un inicio tomar suplementación. Al año de la cirugía, podemos hacer un recuento con los exámenes que se van a pedir de seguimiento, ver si tenemos que seguir tomando suplementación o no, y lo podemos ir disminuyendo. Lo mismo con la proteína, que es un tema que cualquier paciente que está viendo opciones bariátricas conoce, que hay que tomar proteína y demás. Es el mismo contexto. Al principio sí podrá ser necesario para llegar a un aporte eficiente de proteína por día, pero cerca de 6 meses, un año, si el paciente ya tiene un aporte suficiente con lo que ingiere, también se puede ir disminuyendo la necesidad de suplementar proteína. Todo se enfoca, si vemos, en el seguimiento. Por eso volvemos a lo mismo, y eso sí es igual para todo procedimiento bariátrico. Sin seguimiento no existe procedimiento, o no debería existir procedimiento, porque el seguimiento es la clave de que lo que aprendamos en un principio después del procedimiento de hábitos alimenticios y demás, lo podamos mantener el resto de la vida. Buenísimo. Y los pacientes que se operan con clip tienen que llevar el mismo régimen alimenticio que con otra operación bariátrica. Pues tiene mucho que ver con esta. Entonces, muy bien. El paciente con variclip tiene que seguir el mismo proceso de alimentación que las demás cirugías bariátricas. Es una pregunta bastante importante de contestar, porque tenemos que separar esto en dos aspectos. Número uno, el aspecto propiamente técnico, de siendo un procedimiento sin grapeo, que no se realiza ninguna cuestión de anastomosis o de grapar, lo hace un procedimiento mucho más sencillo de progresar la dieta y avanzarla, y que el paciente pueda estar comiendo prácticamente cualquier tipo de alimento mucho más rápido que una manga, un bypass, donde el proceso de abrirlo a la dieta normal al 100% tarda varios meses. Sabemos que hay lugares donde a lo mejor a los 15 días le dejan comer tacos, no quiere decir que sea lo ideal, pero en los centros un poquito más especializados, llevamos una pauta de cómo ir ingresándole la dieta al paciente después de una manga, un bypass, un switch, un bagua, además. Con clip, siendo un procedimiento que no es de grapeo, pudiéramos ser un poquito más ágiles. Pero viene la otra parte, la parte de hábitos, la parte de visualizar el procedimiento como un cambio de hábito, no como una cirugía para bajar únicamente 20, 30, 40 kilos. Y en ese contexto, la alimentación después de clip debe ser igual que la de cualquier otro procedimiento, porque el objetivo del procedimiento es que el paciente tenga un proceso de aprendizaje y se estructure una alimentación de características más sanas, de un hábito más saludable, con una masticación adecuada, en tiempos correctos, con adecuada ingesta de agua. Entonces, en realidad, viendo el clip como un procedimiento más dentro del arsenal que tenemos de procedimientos para ayudar a los pacientes portadores de sobrepeso u obesidad, la respuesta que a mí más me gustaría decir es que sí, la alimentación de clip debería ser igual que cualquier otro procedimiento bariátrico, porque es un procedimiento que tiene
la capacidad de ayudar a los pacientes al igual que los demás procedimientos bariátricos. Y CLIP se puede comparar con bypass y con manga y con otro procedimiento, porque a final de cuentas es una herramienta. Y esta herramienta, si se utiliza de manera adecuada y el paciente tiene un buen seguimiento, podrá tener los mismos resultados que cualquier otro procedimiento que se pueda hacer. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, Doc, de verdad, y por ayudarnos a resolver estas dudas para poder animar a la gente a entender que este es un proceso súper menos invasivo, que nos va a ayudar muchísimo a las personas que tienen miedo de que se les cambie la anatomía de su estómago o que les genere alguna fuga o algún corte. Entonces, le agradezco muchísimo este espacio y este tiempo para resolver las dudas. Nombre, a tus órdenes. Gracias, Doc.